El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Una amenaza latente. Invasores de fauna y flora, camuflados por su exuberancia o por su aparente solución, amenazan con su presencia. Especies como el caracol africano en fauna y el buchón de agua en flora son individuos que se adaptaron y habitan en nuestro territorio, afectando el ecosistema. Especies invasoras que han llegado y siguen llegando no solo del exterior, sino de otros ecosistemas colombianos, afectando la biodiversidad nativa. Hoy en Crónica con K de Quique, conozca los efectos de estas nocivas especies invasoras, competidoras y depredadoras de las especies propias de la región y el país. En este capítulo, invasores. Seres de otras galaxias, especies de otros mundos que invaden nuestro planeta con la intención de apoderarse de él, arrasando con lo que encuentren de manera intencional, han sido temas recurrentes en algunas películas de ciencia ficción. Nada lejos de la realidad, pero en menor escala y sin ficción, ocurre, sucede en nuestro propio barrio o ciudad. Pues a nuestro territorio colombiano han llegado varias especies invasoras con las que estamos conviviendo sin darnos cuenta. Invasores en fauna y flora que afectan el ecosistema. Bueno, son aquellas especies que han sido introducidas en lugares diferentes a los de su lugar de origen. Esa introducción puede ser intencionada o no. Y pasa que cuando llegan esas especies a nuevos lugares, generalmente se vuelven en plagas porque tienen una facilidad de adaptación, pero gigante, y fuera de eso se reproducen muy fácil. En el Valle del Cauca tenemos bastantes invasoras. Te voy a decir unas cuantas porque serían muchas. Tenemos hormiga loca, tenemos caracol africano, tenemos camarón rojo, tilapias, tenemos rana toro, ojo de poeta, buchón de agua, la garza del ganado, y tenemos el pirarucú, por ejemplo. En Colombia se han detectado hasta hoy 298 especies invasoras de fauna y flora, cifra que, advierte la CBC, va en crecimiento. La pregunta es, ¿de dónde provienen estas especies que se han establecido en el ecosistema terrestre y acuático del Valle del Cauca y que se extienden a todo el país? Y por supuesto, ¿cómo y por qué llegaron a nuestro territorio? La rana toro viene, por ejemplo, de Nueva Escocia, Canadá, Estados Unidos, inclusive en México. El pirarucú viene del Amazonas, es una especie que es trasladada. Para nosotros es diferente, aunque está en el mismo Colombia, fue trasladada y también ocasiona daños. Tenemos el buchón, que también es del Amazonas. Tenemos la hormiga loca, que fue traída del Brasil. Tenemos las tilapias que trajeron de África, y la garza, por ejemplo, viene del Viejo Mundo. Cuando digo que son introducidas intencionalmente es porque la gente las trae con algún fin. Puede ser doméstico, pues puede ser para zoocría, puede ser para acuicultura, para cosmético, por ejemplo, como la baba del caracol, para muchos fines. O no intencional, cuando por accidente vienen, por ejemplo, en barcos, en las partes pues de abajo de los barcos vienen enredadas muchas especies, ahí
pueden venir, y eso obviamente nadie lo hizo de forma intencionada. Las razones, intencionales o no, por las que han sido introducidas estas especies son diversas y seguramente sin una intención dañina, pero aún así, la realidad es que el hombre es el responsable directo de estas invasiones. La rana toro, por ejemplo, la trajeron para zoocría y para control biológico. El caracol africano lo trajeron para uso cosmético. Los peces, la tilapia, el pirarucú, uno es introducido, las tilapias fueron introducidas, recordemos que el pirarucú fue un traslado porque están dentro del mismo país. También los trajeron para hacer acuicultura, para traerlos y hacer cultivos. La hormiga loca la trajeron desde Brasil para controlar la hormiga riera, por ejemplo, como control biológico. Entonces hay muchas finalidades por las que llegan esos individuos a nuestro país. Algunos de quienes las introdujeron al país por diversas razones no tuvieron el control adecuado o simplemente al cansarse de estas especies las liberaron sin ningún control o las dejaron escapar. Cada especie que llega a un nuevo hábitat impacta la estructura de la comunidad, como por ejemplo la cadena alimenticia, entre otros aspectos, generando resultados inesperados y muchas veces negativos en la balanza ecológica. La rana toro apareció en 1986 aproximadamente. Pero ¿qué pasó? A ella la trajeron con fin de zoocría y solamente como en el 92 se escapó a las fuentes naturales y desde allí fue que se convirtió en un problema. La hormiga lleva unas décadas, el caracol apenas está aquí, no hace muchos años, solamente a partir del 2011 fue que ya nos dimos cuenta que era una plaga, pero no lleva mucho tiempo en el país. Y hay otras que llevan muchísimo tiempo con nosotros. ¿Cuál es el problema? Los trajimos para criarlos, pero la gente se aburre con estas especies y las echa en los medios naturales, en las fuentes hídricas nuestras, que ahí es cuando se vuelven plagas y problemas para nosotros, porque empiezan a competir con nuestras especies. En Cali, en 2012, se recogieron 4.200 caracoles africanos gigantes. En 2013, 24.000. En 2014, la cifra más alta hasta el momento llegó a 96.000. En 2015, 25.000. Y en el primer semestre de 2016, ya van 24.000 individuos recogidos. Según datos del DAGMA, desde el año 2015 hasta lo corrido del 2016, se han recolectado en las jornadas de atención a diferentes zonas verdes de la zona urbana de Cali 93.000 especímenes de caracol africano. El conocido ya caracol africano, que está en estos momentos presente casi en todas las zonas verdes de Santiago de Cali, lo tenemos de pronto en algunas zonas mucho más que en otras. Se hace presente mucho durante las épocas lluviosas, él se reproduce en cantidades y nos genera un gran problema porque al ser una especie que ha sido introducida, que no es nativa dentro de nuestro medio, entra en competencia con las nativas por alimento, por espacio, y pues va a generar una problemática donde puede llegar en un futuro pues a desaparecer muchas de las especies nativas porque él empieza pues a ocupar como el lugar, ¿no? Como a dominar. Hemos detectado que son las comunas que tienen mayor cantidad de zonas verdes, como la comuna 17. La comuna 17 está plagada del caracol africano y nos toca constantemente estar haciendo jornadas de intervención para la recolección. Tenemos la comuna 19, tenemos la comuna 20 y de ahí las otras comunas, lo que son la comuna 14, la comuna 21, tenemos en la comuna 11 también, tenemos comuna, donde se nos ha presentado más, comuna 6, al lado del Jarillón del río Cauca, lo que es la zona de Petecuy, la zona de Floralia, presenta mucho esta problemática. Pero no solo en la zona urbana existen especies invasoras, también en la zona rural se presentan problemáticas por estas especies de fauna y flora que entran a alterar el ecosistema y afectar incluso la economía y el sustento diario de la población. En estos momentos
vamos a hacer retiro del conocido como buchón de gallina. Esta especie, o sea, se llama así porque tiene como un buche aquí y todo, entonces lo llaman así buchón de gallina. En grandes cantidades y que tengan bastante materia orgánica, llegan a cubrir un espacio muy importante de agua. Es invasor. Este es el que conocemos tradicionalmente acá, o como se conoce como el buchón de agua. Su nombre lo dice porque en esta parte almacena gran cantidad de agua. Y este es el que encontramos mucho, está muy pronunciado, miren su espacio. Cada día crece y crece un poco más y él fácilmente se va acoplando y va cubriendo el espejo de agua. Otra especie invasora, el famoso pasto bracaria, ¿sí? Que es el que encontramos en el otro humedal, que tiene una gran cantidad, que se amarra, mira que aquí tiene sus raíces y esto viene así y se va enlazando y va cubriendo las áreas de los humedales junto con el pasto, con el buchón de agua. Ellos se entrelazan y se van organizando. Esta es otra especie invasora, famoso pasto cortadera. Esto aquí, como podemos mirar, aquí tiene unos filos, por eso su nombre lo indica así. Entonces, esta también es una especie invasora que se van a gran volumen, se van acumulando y se van mezclando con los demás y van creciendo como vamos a apreciar aquí. Hacen una gran masa y van cubriendo los espejos de agua de los sitios, de los humedales. Eso es una especie que se llama Procambarus clarki, es un tipo de langosta. Eso fue traído ilegalmente aquí a Colombia para hacer un ensayo y hoy en día se volvió un problema porque está en el río Cauca y él come alevinos de bocachico, de barbudo, de todo lo que son los pescados que están en la zona. Y cuando tú lo tienes en estanques como esta madre vieja, él lo que hace es hacer huecos, cámaras, y puede romper lagos y Procambarus clarki puede estar por allá produciendo muchos hijos. Estos dos animales, no sé si ustedes pues, los tienen identificados, son una especie invasora que llegó de Argentina hace muchos años. Nosotros le llamamos aquí pato cuervo. Es una de las especies que compite mucho con el pescador artesanal, porque este animal pesca demasiado. Es decir, coge alevinos muy pequeños, o sea, los que están en proceso de crecimiento. Al regresar, espere. Vas a un basurero y típico encuentras todos los caracoles africanos habidos hay por haber. Ellos pueden traer enfermedades por la cantidad de parásitos que ellos tienen, daños ecológicos y económicos. Ya establecidos, su reproducción es inevitable y rápida. Hoy en Crónica con K de Quique, invasores. Las especies invasoras tienen características que las hacen muy difíciles de controlar, como su gran capacidad de adaptación, que les hace más fácil sobrevivir en diferentes hábitats. Muchas de ellas, de las que te he hablado, los humedales son su hábitat predilecto o áreas aledañas a los humedales. Ahí vemos muchas macrófitas, que todas esas maticas que tú ves que están llenando los lagos, que ya no se ve el agua, sino que se ven esas maticas. Muchas de esas macrófitas, el buchón de agua y todas esas, la lechuguilla y esas especies son especies invasoras. Eso es típico. La garza del ganado, que pues uno la esperaría ver en las áreas de ganado, la vemos mucho también asociada a todos estos humedales. Vas a un basurero y típico encuentras todos los caracoles africanos habidos hay por haber, porque eso les gusta a ellos, alimentarse de eso.
El desequilibrio en el ecosistema no es el único daño que causan estas especies invasoras. Su presencia afecta tanto a las especies nativas de flora y fauna como también al ser humano, extendiendo su negativo impacto a lo largo y ancho del territorio vallecaucano y en general del país. Tienen daños ecológicos y económicos. Ecológicos, pues porque afectan el ecosistema, homogenizan los ecosistemas, y uno muy grave es que pueden llegar a la extinción de especies. Y económico es porque ellas compiten o consumen especies que son importantes para la alimentación del hombre. Ejemplo, el caracol se come aproximadamente 57 especies de plantas diferentes. 35 de ellas son utilizadas en la alimentación de los humanos. Adicionalmente, te decía, ellos pueden traer enfermedades por la cantidad de parásitos que ellos tienen, que son diferentes a los nuestros. Entonces, al ponernos en contactos, pueden ocasionar enfermedades en la salud de los humanos. Como toda especie invasora, las especies no nativas llegan a competir, a usurpar territorios, buscando sobrevivir. Ya establecidos, su reproducción es inevitable y rápida. En el 2014 hay reporte de extinción de especies por consecuencia de especies invasoras, y eso es gravísimo porque nuestras especies se están perdiendo porque están llegando otras que les están invadiendo y están compitiendo por todos los recursos con ellas. Ellas vienen con una ventaja, y es que no tienen depredadores, entonces a ellas nadie se las come, tienen todo el alimento, no tienen quien se las coma, entonces ellas se expanden rapidito, mientras que las nuestras tienen obviamente los depredadores normales que tienen todas las especies en su hábitat natural, y encima de eso llegaron otras especies a competir por todo el alimento que hay. Todos los ecosistemas funcionan de una forma en que unos organismos dependen de otros. Resulta que este animalito no está metido dentro de esa cadena, de ese ecosistema, entonces él llega, invade este ecosistema y tiene unas ventajas mucho más grandes de resistencia que los que tenemos aquí nativos. Entonces, claro, eso le da las ventajas para él reproducirse, para alimentarse y todo. Tenemos caracoles que son nativos, que pueden estar destinados a desaparecer porque entran a competir con este animalito por espacio, por alimento. Los ecosistemas deben ser heterogéneos, diferentes, que haya diversidad. Cuando estas especies llegan, como llegan a competir con los nuestros, los homogenizan, quedan ellos solos. Las especies invasoras polulan en todo el planeta. Algunas especies nativas, tanto de fauna y flora invadidas, han sido afectadas hasta su triste extinción. Un ejemplo criollo es el de la conocida trucha arcoíris, que se presume puede ser la causante de la extinción del pez capitán de la sabana, según datos del Programa de Biología de la Conservación y Uso de la Biodiversidad del Instituto Humboldt. Asimismo, la rana toro compite por desplazar a varias especies de aves, insectos y anfibios en toda Colombia. Aquí, algunas de las especies extintas en el mundo por las especies invasoras. Puede sonar exagerado asegurar que una especie invasora pueda desplazar todo un bosque. Así lo afirma Eduardo Calderón Sáenz en una publicación titulada Plantas Invasoras de Colombia. En esta publicación argumenta que el pasto quicuyo invadió la zona andina, impidiendo el desarrollo de muchas plántulas nativas. De la misma manera, el caracol africano puede causar pérdidas económicas. Hasta ahora, en el valle, no hay un reporte de que se hayan perdido cultivos enteros, pero es gracias a que se ha detectado a tiempo su presencia para controlarlo. Su amenaza es tan grande que solo basta con pensar en que una especie hermafrodita, ovípara y un solo caracol pueden colocar entre 900 y 1200 huevos al año.
Las huertas son todas las especies favoritas de esos caracoles y en las huertas tenemos todos nuestros vegetales, muchas de nuestras frutas, entonces ahí está todo, digamos, como para que quede más claro, pues para que habrá muchas otras especies que la gente no conoce, pero en las huertas te digo que están pero felices. El caracol africano está haciendo en estos momentos presencia en todo Colombia y en las zonas rurales donde de pronto hay cultivos, donde los campesinos tienen sus cultivos de hortalizas y todo eso, ellos tienden a consumirse la lechuga, todo lo que encuentren ahí. Entonces el riesgo que dicen que hay es que al entrar en contacto pues el animalito con la parte de las verduras que de pronto nos puede transmitir a una enfermedad, pues de ahí es donde debemos de tener pues el cuidado también cuando nos llega a la casa los alimentos para consumir, de lavarlos bien, adecuadamente y todo eso. Pero sí también produce daños económicos a nivel de la parte de agricultura. Sí, el caracol al ser hermafrodita se reproduce pues en cantidades, ¿sí? De un solo caracol pueden salir muchos. Y si, como tú lo dices, si hay un solo caracol en un cultivo, es suficiente para que a partir de ahí de él se reproduzcan muchos más. En estos momentos nosotros podríamos decir que el caracol africano y las especies invasoras en sí, cuando no tienen una forma de controlarse naturalmente, se convierten en una plaga. Por eso es que la resolución es muy clara. Dice que se debe de unir no solamente las secretarías de salud, las autoridades ambientales, la parte educativa, la comunidad, la SUMATA, la Secretaría de Agricultura, porque es un espécimen que está atacando y puede acabar con muchas cosas, o sea, no solamente con especies de animales, sino también con cultivos, ¿no? Genera daños económicos también. Nuestra salud es vulnerable al contacto con el caracol africano. Tan solo mirar de qué se alimentan es preocupante, pues en su dieta no solo están presentes los vegetales, también se les suma excremento de otros animales. A través de su baba pueden causar enfermedades en el sistema nervioso central, como la meningoencefalitis, que es una enfermedad que recuerda simultáneamente ambas meningitis, por una infección o una inflamación de las meninges, y la encefalitis, que es una infección o inflamación del cerebro. Aún no se han registrado casos en Colombia, pero según el director de parasitología del Instituto Nacional de Higiene de Ecuador, desde el 2008, en este país se han reportado cerca de un centenar de casos de esta enfermedad, de los cuales 3 han terminado en muerte. Toda la vida se ha usado la baba de caracol, lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con las especies que utilicemos. Esas especies pueden tener muchos parásitos que para los seres humanos pueden resultar perjudiciales. Hay muchos parásitos que ellos tienen que son diferentes a los nuestros que nos pueden ocasionar enfermedades. De los más graves, y que es algo importante que sepamos para no armar alarmar a la gente, hay un parásito que produce meningitis. Sin embargo, todavía no ha sido detectado en nuestro país. O sea, es importante que tengamos en cuenta y es mejor que prevenir que curar, y por eso entonces es que se está haciendo tanto control para esta especie, pero es importante también que la gente sepa que aún no ha sido reportado en Colombia. Pero es mejor prevenir que curar, por eso es mejor evitar al máximo el contacto con estas especies. Los diversos usos que se ejercen sobre algunas de estas especies, tanto en lo cosmético como en lo alimenticio, también pueden provocar estas fatales enfermedades. De ahí que la CBC, el DACMA y otras entidades encargadas de controlarlas recomiendan tener importantes prevenciones. Untárnoslos también, el ponernos en contacto, comérnoslos, pues que la mayoría de esas especies no las comemos. Hablamos de los peces, hablemos de los caracoles, de la rana toro. Hasta ahora de la rana no se ha dicho ni se ha encontrado ninguna enfermedad y se puede comer. Estas son algunas de las consecuencias que producen las especies invasoras de fauna, pero también las especies no nativas de flora causan daño. A simple vista, también parecen muy normales e inofensivas. Incluso pueden tener una apariencia que embellece el paisaje, pero la verdad es que son dañinas y en grandes proporciones. Néstor Paz
Trabajó por 29 años en el herbario de la Universidad del Valle. Es también un consagrado activista en el cuidado de los humedales de su municipio. Aquí en Crónica con K de Quique nos explica por qué. Se vuelven un problema cuando empieza el crecimiento y se arriman hacia las orillas y se entrelazan entre bundes. Se van cogiendo porque el pasto lo que hace es ir amarrando, entonces se van haciendo hacia la orilla y va pasando lo que ustedes ven allá, un proceso de eutrofización y colmatación de la madre vieja, o sea que va perdiendo espejo de agua el humedal. En este momento las especies invasoras que tiene este humedal, a raíz del proceso de mucho nutriente por las aguas servidas, tiene unos pastos que llaman braquiaria y tiene unos pastos que llaman cortadera. Tiene Eichhornia crassipes, que es el famoso buchón de agua, que también crece hacia los lados vertiginosamente, y tiene algunas pistias, que es una lechuguilla, y también tiene otras plantas que le llaman buchón de gallina. Pero el mayor proceso de invasión aquí son los pastos braquiaria, que es el que está enriqueciendo, como ustedes ven al fondo. Todo eso que ustedes ven allá es parte del humedal. Las especies invasoras de flora tienen en común con algunas de fauna que también se abastecen de los residuos o desechos orgánicos. Las aguas residuales que caen a las fuentes hídricas no solo las contaminan, sino que alimentan a estas plantas o pastos invasores, que por ejemplo, en un humedal como el de la Guinea, han poblado hasta el 80%, arrebatándole al ecosistema el espejo de agua del humedal. En este momento, por ejemplo, uno de los problemas que tiene esta madre vieja es que le está cayendo agua servida de los corregimientos de Chagres y Robles, y entonces hay un proceso de nutrientes bastante fuertes. Entonces, pues las plantas, cuando tienen unos nutrientes ricos, pues ellas se desarrollan bastante. Cuando no tienen proceso de nutrientes, ustedes lo van a ver en la madre vieja de Guarinó, que está muy excelente, pero esta sí le está cayendo un problema que tenemos aquí de una alcantarilla. La presencia de estas especies invasoras de flora afectan principalmente a la comunidad que vive en las zonas aledañas a las fuentes hídricas, pues muchos de sus habitantes derivan su sustento de la pesca artesanal. Pero la producción de peces no es la misma cuando la flora no nativa es masiva en las aguas. Ese es un proceso de pesca que ellos hacen, vienen aquí a ganarse el día o vienen a coger el pescado para su alimentación diaria, es decir, la tilapia, el bocachico, las dos especies realmente que están representadas aquí. Extrayendo pues todas estas macrófitas que si no se le dan manejo se convierte en un verdadero problema. Ellas son, consideremos las perjudiciales en la medida en que no se le haga un manejo, un mantenimiento periódico, ¿sí? Si se deja de hacer eso, lo que ella hace es invadir todo el espejo lagunar y allí se pierde pues ese espejo y no se pueden desarrollar actividades de pesca, y eso afecta a la comunidad que se provee de pescado, y especialmente la población que depende mucho del humedal. En Crónica con K de Quique, espere. Prohibido cultivar caracol africano y otras especies que no sean de Colombia. La idea es protegerse, no coger el caracol sin protección. Es una especie que llegó para quedarse y que nos toca a nosotros aprender a manejarla. Hoy en Crónica con K de Quique, invasores. La resolución 654 de abril de 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial corrige y establece las medidas que deben seguir las autoridades ambientales para la prevención, control y manejo de la especie de caracol africano gigante. En este momento es prohibido
cultivar caracol africano y otras especies que no sean de Colombia, porque ellas están consideradas dentro de las especies invasoras más dañinas en nuestro país. Este pequeño animalito, que parece indefenso, provoca tales desastres que por eso su exterminio es prioridad. Y aunque puede sonar excesivo para algunos, la verdad es que es necesario para al menos amortiguar su impacto negativo. El protocolo que se sigue a través de la resolución es utilizar guantes de látex, ¿sí? Pueden ser los guantes que se utilizan para cirugía, o en el caso de las amas de casa que tienen en su casa el guantecito de látex con el que lavan la loza. Ese es bueno porque también es grueso. La idea es protegerse, no coger el caracol sin protección. Utilizar los guantes de látex, utilizar una doble bolsa plástica, porque si utilizamos una bolsa muy delgada, pues él puede romperla y salirse de ahí. Doble bolsa plástica. Recolectarlos, cogerlos a través de la conchita. Ellos tienen una concha bastante grande porque ellos son grandecitos. Lo cogemos de la concha, lo depositamos dentro de la bolsa y les recomendamos muchas veces que también les echemos cal viva. Cuando ya tengan bastante cantidad de especímenes, ahí sí les sugerimos que nos llamen a nosotros como autoridad ambiental. Mucha gente utiliza agua caliente. Yo sé que suena feo, yo sé que a la gente no le gusta esto, pero eso es una orden que está dada a nivel nacional porque es una especie que está trayendo problemas a nuestro país. O sea, no se está haciendo por gusto, simplemente es una especie considerada invasora que trae problemas económicos muy graves y ecológicos mucho más cuando estamos hablando de extinción de especies. Debido a la proliferación del caracol africano, son muchas las llamadas que se reciben a diario en las oficinas del DAGMA, que es la entidad municipal encargada del manejo y control del tráfico de flora y fauna en la zona urbana de Santiago de Cali. Ellos realizan constantes operativos en los barrios de la ciudad para contener la plaga de este perjudicial molusco, que según la bióloga Maribel Castillo, desde el año 2010 ha multiplicado su presencia, pues factores como los hábitos inadecuados de algunas comunidades favorecen su alimentación y reproducción. A veces la gente en las zonas verdes deposita lo que son sus residuos orgánicos, no los entregan a veces a la ruta de recolección, se generan lo que podemos llamar entre comillas unos pequeños basureros y entonces ahí estos animalitos se encuentran el medio ideal, se alimentan de estos residuos y pues se proliferan por cantidades. El caracol gigante africano, que llega a medir entre 25 centímetros o más, frecuentemente es confundido con nuestro caracol nativo, de nombre científico Megalobolimus oblungus, por lo que es importante diferenciarlos, pues podríamos terminar acabando con nuestras especies nativas. Pero, ¿cómo diferenciarlo del invasor? Él se reconoce porque termina en punta, la tonalidad que tiene y las líneas que tiene en su caparazón. El que tenemos de aquí nativo no es así con la concha en punta, sino así como el que encontramos, que es como redondito, entonces se distingue por eso. Yo a veces digo que el caracol africano es una especie que llegó para quedarse y que nos toca a nosotros aprender a manejarla, a controlarla, porque el control que en estos momentos podemos hacerle a ese espécimen es solamente un control poblacional de recolección manual y disposición a través de incineración. Como autoridad ambiental nosotros no podemos ir a una zona verde pues a utilizar un químico o algo para controlarlos, porque pues no es la idea, terminaríamos contaminando pues la tierra y acabando con otros individuos que viven ahí que son nativos. Algunas especies invasoras de flora pueden atentar contra algunas especies nativas de fauna, como las acuáticas, pero contradictoriamente, con ellas aplica muy bien el dicho de que menos es más, pues siendo controladas se convierten en un beneficio para los peces, lo que contribuye al equilibrio económico de la región. Lo que ustedes ven allí es un pedazo de macrófitas. Ahí hay varias especies de pastos. Ahí hay varias especies de malezas que en un momento dado son buenesas para el humedal.
Es un bunde que va corriendo a través del viento, pero que ahí posiblemente en la parte de abajo pueden ir peces que se están cubriendo del agua caliente que les puede caer. Nosotros los dejamos aquí porque sirve para el proceso del tambado, de la pesca con copones, porque es un refugio también para la fauna que hay allí en la Madre Vieja. Cuando se limpia la Madre Vieja realmente no se sacan todos, se deja una parte. Los campesinos han aprendido a identificar cuáles son las plantas benéficas y cuáles no lo son. Afortunadamente, este valioso conocimiento ha sido transmitido por generaciones que han aprendido también a sumar a sus conocimientos todas las recomendaciones y enseñanzas de las entidades públicas ambientales. De lo contrario, quizá todas o la mayoría de nuestras fuentes hídricas estarían cubiertas de flora invasora y las especies acuáticas que nos proveen de alimento y trabajo para muchos estarían extintas. O sea, la mayoría de esas especies que están interrumpiendo el flujo en esas fuentes hídricas, también hay que hacerles control. La comunidad puede hacer control fácil de eso sin ningún problema. Mire, una de las cosas importantes que hemos tenido es la CBC. A partir de 1954 que fue creada la CBC para el proceso ambiental aquí en esta zona, es la que ha venido dando las pautas para poder regular y para poder mantener estos humedales. Nos ilustra concursos, nos da guías a través de revistas, a través de la página de la CBC, a través de programas de la CBC por la televisión. Tenemos reuniones con los consejos comunitarios, con la Junta de Acción, donde planificamos los trabajos que se pueden desarrollar dentro del territorio. No se están haciendo arbitrariamente, sino que se hace un consenso y se mira que todo salga a beneficio de todos. El municipio de Robles es un buen ejemplo de la unión entre las entidades públicas ambientales y la comunidad. Su trabajo mancomunado para intervenir un humedal puede durar entre 3 semanas y 2 meses, con muy buenos resultados. El trabajo para hacerle mantenimiento a los humedales se hace a través de un convenio con un grupo de base de la parte donde está el humedal. O sea, contratamos con los consejos comunitarios, o sea, un grupo que esté legalmente constituido. A ellos se le da el contrato, ellos buscan su personal de la misma zona. A veces se trabaja con machete solamente, dependiendo del estado como esté el humedal. Y otras veces se utiliza forma mecánica, maquinaria pesada para hacer los trabajos. Porque miramos hacia aquí, al hacer un trabajo ahí tendríamos que utilizar una maquinaria, porque una retroexcavadora para sacar el lodo, lo que está colmatado ahí, que está cubriendo en el espejo de agua. Primero, buscar mantener un espejo de agua limpio, es decir, lo que queremos es que haya un espejo de agua, porque es que aquí también se beneficia los pájaros, las aves, toda una serie, un componente general. Y a través de las instituciones educativas, los docentes de esta zona están inculcando a los niños a que hay que conservar, hay que preservar y conservar. Afortunadamente, en los corregimientos de Robles y Quinamayó del municipio de Jamundí no encontramos presencia del caracol africano, pero sí lo encontramos en la zona urbana, en el barrio Pradera, donde a pesar de que ya la CBC, por llamado de la comunidad, realizó una intervención de limpieza, aún la comunidad de vez en cuando se encuentra con ejemplares de esta especie. Mi nombre es Jesús María Ávila, yo vivo aquí, en esta casa, y pues esta es la zona, este es el barrio La Pradera, y pues aquí hemos sido afectados por el caracol africano. Como pueden ver, aquí en toda la zona verde hay vertientes de agua, ahí está el río Jamundí y hay otros riachuelos más pequeños también.
Pues la presencia de los caracoles viene de unos 3 o 4 años hacia acá y ya hace más o menos de un año fue que invadieron ya la parte más cercana a este sector del barrio La Pradera. Este lote que se ve aquí fue el que más tuvo infestación de caracoles. Se tocó hablar con la alcaldía, con la CBC, se hizo una jornada de recolección y aproximadamente entre 200, 300 caracoles africanos se recolectaron. Ya habíamos visto en otros sectores, aquí cerca a la panadería del barrio y de la sala de internet, hay un lote que fue también totalmente invadido. Ahí yo pude ver cómo vinieron también organismos de la alcaldía y la CBC a hacer la jornada de recolección y a echarlos en agua hirviendo. Y luego entonces empezaron ya a poner los carteles diciendo de que no se podían tocar porque transmitían enfermedades graves para el ser humano. Y pensamos que nunca iban a llegar acá, pero igual vemos que son muy agresivos porque estamos a unas 4 o 5 cuadras, igual llegaron a este sector e invadieron también este lote. Las paredes del frente de la casa sí los hemos visto pegados, subiendo por la pared y pues hacemos lo que nos han dicho, ¿no? O echarlos en agua hirviendo o echarles sal, porque pues estaban en riesgo también ya los niños. Hoy la situación se puede decir que está controlada, pues al despejar el lote, los caracoles africanos no tienen el refugio que tenían antes. Sin embargo, la comunidad se mantiene alerta. Al regreso. Yo creo que la lista ya va como en 300 y punta de especies invasoras que hay en nuestro país. La gente trae especies, por favor, cuando se aburra con ellas, no las libere a los medios naturales. La situación de su presencia sigue siendo preocupante. Hoy en Crónica con K de Quique, invasores. Humedales como el de Guarinó, en el corregimiento de Quinamayó en Jamundí, dan esperanza y alimentan a la comunidad que se preocupa por el medio ambiente, para seguir adelante en la conservación. Pues después de un arduo trabajo que se empezó en el año 2003, hoy es un humedal recuperado. Podemos decir que este es uno de los mejores humedales que tenemos en la actualidad en el municipio de Jamundí. Gracias pues al trabajo que hemos venido haciendo de manera mancomunada con la CBC y las organizaciones de base, especialmente pues Corporación Palenque 5, de la cual soy miembro, que últimamente es la que hemos venido interviniendo acá con la comunidad. Las capturas que se hacen aquí son unas capturas de peces que son aptos para el consumo humano por la calidad del agua, que es un ecosistema que hasta el momento no tiene ningún vertimiento de aguas residuales, y eso hace que los peces sean muy sanos. El humedal no va a estar totalmente limpio, espejo de agua, o quedaría un humedal pues, o una madre vieja demasiado triste. Y los peces que están allí, todos los microorganismos que hay allí, toda la biofauna viva que hay allí, pues no tendrían cómo protegerse del sol, ¿cierto? No habría plancton para producirse allí. Concientizar a la comunidad es un trabajo que ha requerido de tiempo, inversión de dinero y mucho trabajo. Pero ya se ven los logros en comunidades como la de Robles y Quinamayó, pertenecientes al municipio de Jamundí, que ahora conocen la importancia de cuidar los recursos naturales por todos los beneficios que este ofrece. Se ha venido avanzando bastante en eso. Muchos de las personas que participan hoy en día tienen un mayor conocimiento, un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad con respecto al cuidado, a la conservación de los recursos naturales, y especialmente estas madreviejas que siempre han cumplido un rol muy importante
en la comunidad. Además porque estas madreviejas juegan un rol de barrera, de protección para la comunidad ante posibles desastres naturales, por ejemplo una inundación, desbordamiento de ríos que sucede. Estos son los primeros amortiguadores que reducen ese volumen de agua que está proyectado en primera instancia en llegar allá. Para mí es muy importante cuidar estas madreviejas, porque estas madreviejas me prestan un servicio ambiental, económico y cultural muy importante como persona. Este es un patrimonio nuestro, esta madrevieja. Esta madrevieja está bajo la responsabilidad del Estado, es del Estado, ¿sí? Pero los primeros beneficiarios somos nosotros, y especialmente Armando Vázquez, porque de aquí puedo beneficiarme directamente de todos la oferta ambiental que ella tiene. Venirme acá a estarme un rato en la orilla de esta madrevieja, debajo de un árbol fresco, desarrollar lecturas, escuchar música, esparcirme, estar tranquilo. Pues el otro aspecto por el cual nosotros personalmente siempre estamos en una actitud de protección y de conservación de estas madreviejas, porque queremos heredárselas a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, porque esto es una fuente de riqueza. Asimismo, en las ciudades, las entidades públicas se esfuerzan por concientizar a la población en que se debe aprender a conservar los recursos naturales, a cuidar de los parques, a mantener limpia la ciudad, y no solo por generar un mejor aspecto, también un mejor medio ambiente, un ambiente sano y equilibrado dentro de lo posible. Esto no es un trabajo de la CBC nomás, esto es un trabajo que tiene que involucrar a todos los actores que están en un lugar determinado. Cuando te hablo de todos los actores, obviamente están las autoridades ambientales, Secretaría Ambiental, bomberos, defensa civil, la iglesia, la comunidad. Una sola entidad no va a ser capaz de hacer el control de tantas especies. Yo ahorita te hablaba de 100, pero yo creo que la lista ya va como en 300 y punta de especies invasoras que hay en nuestro país. Una sola autoridad no es posible que haga esto. Ojalá las medidas fueran profilácticas, es decir, prevenir antes que curar. Cuando ya está la invasión, a veces es muy difícil, además de costoso el hacer el control. Entonces la idea es, la gente trae especies, por favor, cuando se aburra con ellas, no las libere a los medios naturales. Todo sale mejor si logramos prevenir. Nosotros aquí en Cali tenemos 22 gestores ambientales, uno para cada comuna, que son los que hacen presencia en cada uno de los barrios pues, de cada comuna. Ellos llegan con la comunidad y trabajan la parte de capacitarlos y enseñarles cómo hacer frente y cómo manejar el caracol cuando lo tienen pues, en sus casas o en sus zonas verdes cercanas. Hasta ahora, según la CBC, los años de mayor invasión por el caracol africano en el Valle del Cauca fueron los años 2010 y 2011, a causa de las lluvias por el fenómeno de la Niña. Pero la situación de su presencia sigue siendo preocupante. Cuando no tienen una forma de controlarse naturalmente, se convierten en una plaga, y ahí es donde nosotros como autoridades ambientales nos toca entrar a mirar qué métodos es que vamos a utilizar para controlarlos. Sin embargo, después de que ya han entrado, o sea, llevan muchos años aquí no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país, es una especie con la que nos va a tocar lidiar por mucho tiempo. Ninguna entidad ambiental podrá controlar sola a las especies invasoras. De acuerdo al diagnóstico del Plan Nacional para el Control de las Especies Invasoras, Exóticas y Trasplantadas, se han identificado en Colombia 298 especies exóticas, 43 de estas en flora, consideradas de alto riesgo, y 255 de fauna, entre las que sobresalen 129 especies de peces, 52 aves, 25 mamíferos, 20 reptiles, 17 artrópodos, 5 crustáceos, 4 anfibios y 3 moluscos. La colaboración debe ser total. Todos debemos ayudar, informándonos y denunciando criaderos ilegales,
lo que ahorrará tiempo y dinero a las entidades pertinentes. Cuéntenos su historia. Contáctenos a través de nuestro mail pqrs@telepacifico.com. Crónica con K de Quique, porque todos tenemos una historia que contar. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.